Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre la parte 11 de la línea de equilibrio ácido-base de fisiología. En este video nos vamos a enfocar en ciertas fórmulas que me ha faltado mencionarles previamente y sobre todo me voy a enfocar en la valoración del delta-delta. Entonces vamos a retomar un poco sobre los videos que llevamos hasta ahora. Recordemos que en el video número 8 nos hemos devuelto al video número 5 para afinar estos ejercicios que habíamos hecho previamente. Y luego en el video número 10 retomamos un caso clínico del video número 4 y desarrollamos mucho el anion gap y también hablamos o introdujimos el término de osmol gap. Y luego nos encontramos en este video que estamos actualmente. Recordemos que en este video número 10 también hicimos ejercicios de 3 videos previos. Y bueno, considerando que la autovaloración también sería otro ejercicio, solo nos quedaría pendiente resolver un último ejercicio que fue el ejercicio que le dejé en la caja de comentarios de el video número 5. ¿De qué se trataba ese ejercicio? Era básicamente una familiar de un paciente que estaba ingresado que te mostró una gasometría y te dijo: mira, por favor, valórame este pH que sería 740 con un PCO2 de 49 y un bicarbonato de 30, y en base a eso tenías que decir una respuesta. Entonces, PCO2 de 49, eso es acidosis respiratoria, porque está por encima de 40, y bicarbonato de 30, esto es alcalosis metabólica, porque está por encima de 24. Entonces, es un trastorno mixto de una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, y el pH está normal porque sería contrabalanceada. Vamos a ir viendo preguntas. Acidosis metabólica en la A, esto es falso ya de entrada porque tiene una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, sí. Acidosis respiratoria también, entonces esta puede ser correcta. Acidosis respiratoria, sí. Alcalosis metabólica, sí. Y entonces hay dos respuestas correctas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Alcalosis respiratoria, no, tiene una acidosis respiratoria y tampoco tiene acidosis metabólica. Entonces, hay dos respuestas que tienen los componentes que estamos viendo en la pregunta. Entonces, ¿qué nos quiere preguntar la persona que ha hecho la pregunta? Quizás quiera determinar o quiera que tú sepas cuál es el trastorno primario en este caso. ¿Será trastorno primario la acidosis respiratoria o será la alcalosis metabólica? Igual en la práctica clínica, con que tú escribas esto de una forma u otra, da igual. Lo que importa es que trates al paciente sabiendo que tiene estos dos componentes. Entonces, viendo el pH 7,40 no te ayuda mucho para saber cuál está imperando, si está ganando la parte respiratoria o está predominando la parte metabólica. Entonces, puedes apoyarte de la fórmula de concentración de hidrogeniones en este caso, que sería PCO2, que sería 49, entre bicarbonato, que sería 30. 49 entre 30 por 24, eso es igual a 39,2. Entonces la concentración de hidrogeniones es de 39,2, que está por debajo de 40. Si está por debajo de 40, hay poca cantidad de hidrogeniones y esto es alcalemia. Entonces, lo que está predominando en este paciente sería la alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces, quizás la respuesta más correcta sería la B. Aunque bueno, ciertamente puede ser incluso impugnable esta pregunta, pero bueno, sería una forma de verlo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hacemos la fórmula y nos da una concentración de hidrogeniones de 40? 40,00. Es raro, pero puede llegar a pasar. Entonces, si nos da 40, no podemos tampoco saber qué está ganando, si está ganando la parte respiratoria o la parte metabólica. Entonces, igual hay otra fórmula que puedes usar, que sería más o menos el porcentaje de cambio o de aumento o disminución de PCO2 o el porcentaje de cambio de bicarbonato. Entonces, en este paciente tendríamos un pH de 740, una PCO2 alta que sería de 49 y una bicarbonato alto que sería de 30. Entonces sería interesante saber cuánto es el porcentaje de cambio de 40 a 49 y cuánto es el porcentaje de cambio de 24 a 30. Ojo que esta imagen no está a escala, por si acaso. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo sería más o menos esa fórmula? Vamos a llamarla porcentaje de diferencia de PCO2 en este caso, que sería el delta de PCO2, que sería lo que tiene el paciente, que es 49 menos 40, delta de PCO2 entre 40, que es lo base. Partimos de 40 en la PCO2 y partiremos de 24 en el bicarbonato. Y eso le multiplicamos 100, que sería el 100%. Entonces 49 menos 40, que era el delta de PCO2, entre 40 es igual a 9 entre 40 por 100, y 9 entre 40 es 0,225 por 100. Hay un 22,5% de cambio de 40 a 49. Ahora vamos a ver el porcentaje de diferencia de bicarbonato, que sería delta de bicarbonato entre 24, que es lo basal de bicarbonato.
Entonces 30 menos 24 es 6, entre 24 es 0,25 por 100, eso es igual a 25%, es decir, aumentó más el bicarbonato que la PCO2, ya que aumentó a 25% y acá 22,5%. Eso también sugiere que la respuesta correcta sería la B, que lo que está predominando en este paciente sería la alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. Y una vez sabiendo que la causa primaria es la alcalosis metabólica, incluso puedes también hacer la fórmula para ver si esto está compensado o no, que ya sabemos que no va a estar compensado, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Entonces sería 40 más 0,7 por el delta de bicarbonato, que ya vimos que es 6, eso es igual a 0,7 por 6 es igual a 42, y 4,2. Entonces 40 más 4,2 sería 44,2, y con un rango de más o menos 2 sería lo ideal en este paciente, es que el PCO2 estuviera entre 42,2 a 46,2. ¿Y cuánto tiene el paciente? Tiene 49. Tiene más PCO2 de la que debería tener. Entonces eso es una acidosis respiratoria. El paciente claramente tiene una alcalosis metabólica y además tiene añadido una acidosis respiratoria. Aunque, como les digo, en la práctica clínica, con que coloques en la historia clínica alcalosis metabólica con acidosis, o si lo colocas al revés, acidosis respiratoria con alcalosis, da igual. Lo que importa es que estés tratando las causas de estas alteraciones. ¿Ok? Una vez hecho este ejercicio, vamos entonces a ver un poco cómo sería el manejo sistemático del pH o la gasometría. Yo te sugiero que empieces siempre viendo el pH. Esto igual es controversial y es diferente según los autores. Muchos dicen que para qué vas a ver el pH si es que hay ocasiones que está normal y no te dice que no haya una alteración. Es verdad, tienes que ver, si vas a empezar viendo el pH, tienes que saber que si está normal no implica que no haya alteración. Pero si empiezas a ver el pH y ya tiene una acidemia, ya intentas orientar la causa de una vez. O si ves el pH y tiene una alcalemia, igual ya intentas orientar la causa de una vez. Pero bueno, te sugiero eso. Empieza viendo el pH a ver si hay algo que te aporte. Si no hay nada que te aporte, que está normal, nada. Sigue viendo los otros componentes, que acá sería ver el PCO2 y ver el bicarbonato, en busca de un trastorno primario. Que igual si tenemos un pH de 7,40 exacto y no nos aclara mucho la situación, podemos igual hacer la fórmula esta de concentración de hidrógeno como vimos en el ejercicio pasado, o también podemos hacer este porcentaje de diferencia como vimos en el ejercicio pasado. Ojo, que esto sería en casos muy reducidos, en casos anecdóticos de pH. No es lo habitual que lleguen a usar esto. Incluso, como les digo, si el pH está por debajo de 7,40, ya eso es acidemia. No hace falta usar la fórmula de concentración de hidrógeno aunque esté en rango normal. Y si aunque esté en rango normal el pH y está por encima de 7,40, eso es alcalemia. No hace falta usar esta fórmula tampoco. Pero bueno, empezamos viendo el pH, valoramos los componentes. Si encontramos el trastorno primario, entonces vamos a ver si está compensado o no, según las fórmulas que hemos visto anteriormente de compensación. ¿Ok? Si estamos entonces ante trastornos respiratorios, tenemos que saber si es un trastorno respiratorio agudo o es crónico para saber qué fórmula enfocarlo. ¿Ok? Entonces, didácticamente hemos dicho previamente que agudo será menos de 48 horas y crónico será por encima de 48 horas. No obstante, hay fórmulas que nos permiten orientar o estimar o sugerir si un pH está en contexto de trastorno agudo o crónico en cuanto a la parte respiratoria. Y es por ello entonces que les traigo esas fórmulas para que en caso de que tengan dudas las apliquen. Entonces tenemos que en los trastornos agudos el cambio de PCO2 en torno al cambio de 10 milímetros de mercurio de PCO2 produce cambios en el pH en torno a 0,08. Es decir, por cada descenso o aumento de 10 milímetros de mercurio de PCO2 produce o aumentos o descensos en el pH en 0,08. Por ejemplo, si tenemos un cambio o un aumento de PCO2 de 20 milímetros de mercurio, el pH debería disminuir 0,16, porque son 2 veces este valor basal. ¿Okay? En cambio, en los trastornos crónicos, el cambio de 10 milímetros de mercurio de PCO2 produce menos cambios en el pH que en los trastornos agudos. En los trastornos agudos son en torno a 0,08, en los trastornos crónicos son 0,03. Es decir, los trastornos crónicos, debido a la acción de la parte renal en la regulación del bicarbonato, producen menos efectos la parte respiratoria, la parte de la PCO2 en el pH. ¿Ok?
Y entonces así tenemos las fórmulas. Si tenemos en una acidosis respiratoria aguda, el descenso de pH se producirá de 0,08 por el delta de pH2, que sería el pH2 que tiene el paciente menos 40, entre 10, porque son por cada 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Este resultado será el descenso de pH estimado. Por otra parte, si tenemos entonces una acidosis respiratoria crónica, sería exactamente la misma fórmula, solo que cambiando a 0,03. Y lo mismo en la parte de alcalosis respiratoria aguda, será la misma fórmula, solo que invirtiendo acá el basal sería 40 y le restamos al pH2 que tenga el paciente, y en la alcalosis respiratoria crónica sería exactamente la misma fórmula, solo que cambiamos a 0,03 e invertimos este valor. Igual, esto es por cada 10 milímetros de mercurio. Puedes encontrar en los libros exactamente la misma fórmula, que sería 0,008 por el delta de pH2 sencillamente, ya que si le dividimos 10 a 0,08 nos da 0,008, igual acá, igual acá, igual acá. Esto es por cada 10 milímetros de mercurio. Ahora, lo que a mí me importa, o lo más sencillo de entender, es la cantidad de cambio de pH con respecto a cada 10 milímetros de mercurio de pH2. Entonces, me orienta a que si está cercano o por encima de 0,08 de cambio de pH con respecto a la pH2, eso es agudo. Y si me orienta a que está en torno a 0,03 o más bajo de 0,03 de cambio de pH con respecto a cada 10 milímetros de mercurio de pH2, eso me orienta a crónico. Entonces, esto puede llevar una fórmula más sencilla. A mí esto se puede hacer y se puede hacer en la práctica clínica, pero me parece un poco engorroso. Entonces podemos partiendo de estas fórmulas sacar otra fórmula, que sería esta, para saber la cantidad de cambio, a ver si estamos en torno a 0,08 o si estamos en torno a 0,03. Entonces esta fórmula habla del delta de pH, que sería el pH que tiene el paciente menos el basal, dividiéndolo entre el delta de pH2, que sería el pH2 que tiene la diferencia que tiene el pH2 del paciente versus el pH2 basal, que es 40, y entre 10, porque es por cada 10 milímetros de mercurio. Entonces, ya sea que estemos en una acidosis respiratoria y ahí restaremos 7,40 menos el pH del paciente, o que estemos en una alcalosis respiratoria y restemos el pH del paciente menos 7,40, o si estemos entonces en una acidosis respiratoria y le restemos el pH2 del paciente menos 40, o si estemos en una alcalosis respiratoria y restemos 40 menos el pH2 del paciente. Es decir, da igual, es la diferencia del pH que tiene el paciente versus el basal 740, y es la diferencia del pH2 que tiene el paciente versus 40, que es el basal. Entonces, partiendo de estos, nos va a dar ciertos resultados. Si hacemos esto en los pacientes y nos da un resultado que esté por encima o igual a 0,08, esto nos sugiere que el trastorno que tiene es agudo. Si este resultado nos da que está en torno a 0,03 o más bajo de 0,03, eso es un trastorno crónico. Mientras que si está entre 0,03 y 0,08, sugerirá que será agudo o crónico. Será crónico si está más cercano a 0,03 y será agudo si está más cercano a 0,08. ¿Ok? Esta sería la fórmula que yo creo que es más sencilla de aplicar y ver el resultado. Igual puedes hacer eso y compararlo con el pH que tiene el paciente, pero yo creo que esto es un poco más fácil de entender. Igual depende de cada persona, pero bueno, es lo que yo te recomiendo. Entonces, acá abajo vamos a no solamente la parte clínica, que llamaremos agudo cuando tenga un tiempo de evolución de menos de 48 horas, pero también llamaremos agudo si hacemos esta fórmula de delta de pH entre delta de pH2 entre 10. Si está por encima de 0,08, esto es un trastorno agudo. O si está por debajo de 0,03, esto es un trastorno crónico. Y si está en un intervalo intermedio de 0,03 a 0,08, puede ser un trastorno agudo o crónico. Depende si está más cercano a alguno u otro, y depende también si tiene algunos trastornos mixtos que pueden alterar también este comportamiento. Así que bueno, al final todo es un conjunto global de valoraciones clínicas y analíticas para saber si es un trastorno agudo o crónico. Entonces, sabiendo si el trastorno es agudo o crónico, orientaremos las fórmulas de acidosis respiratoria aguda o crónica, o alcalosis aguda o crónica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la parte metabólica, si estamos en acidosis metabólica, estamos
muy obligados, no digamos que obligados, pero sí es importante determinar el anion gap para determinar si esta acidosis metabólica es de anion gap normal o anion gap aumentado, ya que nos permite saber las causas que pueden tener una u otra. El anion gap se debería usar solo en acidosis metabólica. Tú lo puedes usar en otras alteraciones, pero tienes que saber que puede haber alteraciones que te produzcan cambios en el anion gap. Por ejemplo, si hacemos el anion gap en un proceso de alcalosis, tenemos que saber que en la alcalosis las proteínas se vuelven más aniónicas, se vuelven más negativas, y eso te puede aumentar un poco el anion gap sin que sugiera que tenga un ácido nuevo, ¿ok? O en los procesos de alcalosis se aumenta la actividad de la enzima fosfofructoquinasa, que es una enzima de la glucólisis. Entonces aumenta la glucólisis, y al aumentar la glucólisis tiende también a aumentarse la producción de lactato. Esto también lo vimos en el video pasado, y en el video pasado hablamos de que tenía un video que hablaba de la glucólisis, donde si hay mucha glucólisis y se satura la mitocondria, tiene que pasar los equivalentes reductores al piruvato para formar lactato. Entonces, el lactato es un ácido orgánico, entonces también te puede aumentar un poco el anion gap. Incluso en el contexto de alcalosis, este aumento de lactato algunos autores los han llamado lactoalcalosis. Es por ello que si aplicas el anion gap en otros procesos que no sean acidosis metabólicas, tienes que saber cómo interpretarlo. Ahora, volviendo a la acidosis metabólica, es nuestro deber intentar filiarla mejor, si es de anion gap normal o anion gap aumentado. Es verdad que en la práctica clínica esto no se suele hacer mucho. Depende del centro, es verdad, depende de la escuela, pero bueno, en general yo creo que no se suele hacer mucho. Pero bueno, si determinamos acidosis metabólica, aplicamos el anion gap. Recordemos también que si tenemos una sospecha de intoxicación por alcoholes, aplicamos también el osmol gap, que dijimos que era la osmolaridad medida por el laboratorio versus la osmolaridad calculada por la fórmula de osmolaridad que la vimos previamente en el video pasado. Hay otras fórmulas acá que también hablaremos más adelante, por ejemplo la del anion gap urinario, que es para saber si la pérdida de bicarbonato en contexto de una acidosis metabólica con anion gap normal es de causa urinaria o de causa digestiva, por ejemplo. Pero bueno, lo hablaremos después. Lo que me interesa es que si tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentado, también debemos de valorar el delta-delta. Delta básicamente es la diferencia de un parámetro con respecto a su basal, a su valor normal. Entonces, delta-delta, hemos visto muchos delta, por ejemplo, delta del pH, delta de PCO2, delta de bicarbonato. Bueno, este delta-delta es el delta del anion gap y el delta del bicarbonato. Básicamente ese es el delta-delta que quiero que se enfoquen en contextos de acidosis metabólica con anion gap aumentado. Y esto nos va a permitir saber si existen trastornos triples, que los vamos a ver más adelante. Entonces, delta anion gap sería básicamente restar el anion gap que tiene el paciente menos el anion gap normal, que es normal hasta 12, ya por encima de 12 es alterado. Y delta de bicarbonato sería el bicarbonato que tiene el paciente con respecto a su basal, que el bicarbonato basal es 24. Entonces, es importante que sepa muy bien cómo se interpreta esto de delta-delta, porque me parece que es algo muy complicado si no se interpreta de manera adecuada y si no se digiere de manera también adecuada y lenta. Entonces, el anion gap dijimos que lo normal es hasta 12, es decir, 10 más o menos 2, y el delta de anion gap sería el anion gap que tiene el paciente menos el anion gap normal, y delta de bicarbonato sería el basal, que sería el 24, menos el bicarbonato que tiene el paciente. Recordemos que esto, lo ideal es que lo apliquemos en un contexto de acidosis metabólica con anion gap aumentado. Entonces, debemos recordar un poco qué es lo del anion gap. Anion gap sería, gap es brecha, hiato, diferencia, hueco, la diferencia entre los cationes y los aniones. Entonces, de los cationes, recordemos que el principal es el sodio, potasio y los cationes no medibles habitualmente, pero bueno, que igual si se pueden medir, si hay recursos suficientes, se pueden medir muchos más incluso. Y con respecto a los aniones, que el principal es el cloro, también el bicarbonato y otros aniones no medibles habitualmente. Por ejemplo, ácidos orgánicos, proteínas, por ejemplo, albúmina, todo eso entra acá. Si tomamos en cuenta que lo que medimos habitualmente es sodio, cloro y bicarbonato, entonces nos olvidamos el resto. Y ese espacio que queda entre uno u otro
Ese es el anion gap. Esto tiene que ser exactamente igual, ya que debe haber una electroneutralidad en la sangre. Debe haber la misma cantidad de cationes que aniones. Por lo tanto, si sumamos todos los cationes y todos los aniones, nos va a dar 0 de anion gap. Pero no hacemos eso habitualmente. Lo que habitualmente hacemos es tomar el sodio y restar 0 a la suma del bicarbonato con el cloro. Y eso nos da eso que se llama anion gap o hiato aniónico. Y ese espacio sugiere que hay ciertos componentes acá que serán entonces aniones no medibles. Por ejemplo, podrán ser proteínas, podrán ser ácidos orgánicos habituales, etc. ¿Ok? Entonces vamos a poner esto en 10 porque si 106 más 24, esto es 30. 140 menos 30, eso es 10. Vamos a ponerlo en su valor, en su límite superior de normalidad. Entonces vamos a bajar un poco el cloro a 104. Entonces 104 más 24, eso es igual a 128. 140 menos 128, eso es igual a 12. Entonces ese es el anion gap, el límite superior de normalidad. No hay nada que nos sugiera que haya patológico. Pero, ¿qué pasa si en contexto de una acidosis metabólica con anion gap aumentado, sería anion gap aumentado, por ejemplo, si está en 13? Entonces, si está en 13, hay 1 milimol de un ácido nuevo, por ejemplo, un ácido, que está produciendo cambios en los componentes, por ejemplo, en el bicarbonato. Entonces, si aumenta 1 milimol de este ácido nuevo, se perderá 1 milimol de bicarbonato. Es decir, el comportamiento normal o habitual que se debería producir en una acidosis metabólica con anion gap aumentado es en relación de 1 a 1. Si por ejemplo el anion gap sube a 14, el bicarbonato baja a 22. Ahora hay 2 milimoles de una nueva sustancia, por ejemplo un cetoácido, en el contexto de cetoacidosis diabética, por ejemplo, que está produciendo una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Por ejemplo, si sube más el anion gap a 18, el bicarbonato baja a 18. Si sube más el anion gap a 25, el bicarbonato baja a 11. Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto sería el delta de anion gap? Delta anion gap sería 25, que es el anion gap que tiene el paciente, menos 12, que es el anion gap normal, punto más alto de la normalidad. Y eso, 25 menos 12, eso es 13. Ese es el delta del anion gap. ¿Y cuánto sería el delta de bicarbonato? Sería restar 24, que es lo basal de bicarbonato, menos 11, que es lo que tiene el paciente, y eso es 13. Entonces, este es el comportamiento habitual de el delta, que tiene que ser 1. Lo que pasa es que en la vida real no todo es 1 y también tiene sus rangos. Por ejemplo, más o menos 0,2. Es decir, puede ir de 1 a de 0,8 a 1,2. Este ratio. Si lo dividimos 13 entre 13. Vamos a poner otro ejemplo. Esto sería una acidosis metabólica con anion gap aumentado sin más. ¿Ok? Solamente eso. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner este sujeto que tiene su sodio en 140, su cloro en 113 y su bicarbonato en 13. En 7. Si sumamos 7 más 13, eso es igual a 20. Entonces tiene 120 de cloro con bicarbonato. La suma es de 120. Si restamos 140 menos 120, tiene un anion gap de 20. La diferencia del anion gap o el delta del anion gap sería 20 menos 12, esto es 8. Ahora, ¿cuánto tiene de bicarbonato? Tiene 7, tiene muy poquito. ¿Cuánto es lo basal de bicarbonato? 24 menos 7 sería 17. Este paciente ha perdido mucho bicarbonato comparado a lo que ha perdido o lo que ha ganado de anion gap. Hay una diferencia importante. Es decir, este paciente debió perder menos bicarbonato o este paciente debió tener mayor ganancia de anion gap, por ejemplo. Entonces hay algo que no cuadra acá. Incluso vemos el cloro y está un poco alto. Entonces esta pérdida tan importante de bicarbonato sugiere que además de que tiene este paciente una acidosis metabólica con anion gap aumentado porque lo tiene en 20, sugiere también que esta pérdida tan importante de bicarbonato sin tantos cambios en anion gap probablemente también tenga una acidosis metabólica con anion gap normal. Tiene dos componentes de acidosis, una acidosis metabólica con anion gap aumentado, por ejemplo una cetoacidosis diabética, y lo digo porque es frecuente verla. Entonces tiene ese componente de acidosis metabólica por cuerpos cetónicos, pero también puede ser que tenga
una diarrea, por ejemplo, y pérdidas importantísimas de bicarbonato por la vía digestiva. Entonces, aparte de la acidosis metabólica con anion GAP aumentado, también tiene una acidosis metabólica con anion GAP normal. Este paciente igual requiere aportes de bicarbonato. Esto lo podemos saber si hacemos el delta-delta. Visualmente, si tú me llegas a decir un pH acidótico con una buena respuesta respiratoria y un bicarbonato de 7, si no hago esta fórmula, pienso que es sencillamente una acidosis metabólica con anion GAP aumentado. Pero si aplicamos el delta-delta, podemos también sugerir que hay otro componente aparte que está produciendo alteraciones en el bicarbonato y bajarlo hasta tal punto hasta 7, por ejemplo. Pero vamos a poner también otro ejemplo más. Vamos a ver, este sujeto tiene un sodio de 140, un bicarbonato de 18 y un cloro de 96. Si sumamos 96 más 18, 86 sería 116. Esto quiere decir que si restamos 140 menos 116 es igual a 26. Claramente estamos en una acidosis metabólica con anion GAP aumentado. ¿Ok? Vamos a ver el comportamiento del delta anion GAP. Sería 26 menos 12 es igual a 14. Vamos a ver el delta del bicarbonato. Sería de 24 menos 18, 6. Claramente no es un comportamiento 1 a 1. Acá el paciente debió perder mucho más bicarbonato del que debería. Por ejemplo, debió perder 14. Bajar de 24 hasta 10. Bueno, solo bajó hasta 18. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso donde tienes más bicarbonato del que deberías? ¿Cómo se llama eso cuando tienes mucho bicarbonato? Se llama alcalosis metabólica. Entonces, este paciente tiene una acidosis metabólica con anion GAP aumentado y además tiene una alcalosis metabólica. Es lo que les mencionaba al final del video número 5, de que hay cosas muy raras que en la lógica no son de fácil interpretación. Que un paciente tenga acidosis metabólica y además tenga alcalosis metabólica. Eso lo podemos saber aplicando el delta-delta o valorando un poco el comportamiento del delta-delta. Ahora, esto que estamos viendo es muy visual, pero también hay fórmulas o métodos que nos permiten valorar bien este delta-delta. Entonces, ¿cómo se puede valorar el delta-delta? Se puede valorar a través del delta ratio y a través del delta gap. El delta ratio básicamente es dividir el delta de anion gap entre el delta de bicarbonato. Y el delta gap es básicamente restar el delta de anion gap menos el delta de bicarbonato. Vamos a desarrollar un poco primero el delta ratio, que yo creo que de entrada les digo que es lo que yo suelo más utilizar, por ejemplo. Lo normal de delta ratio dijimos que era 1. Pero no hay perfección en el cuerpo humano, sino puede haber un rango de variabilidad de 0,8 a 1,2. Y eso también puede variar según la patología que estemos valorando. Pero bueno, básicamente si está igual al no normal, solamente estaremos en presencia de una acidosis metabólica con anion GAP aumentado sin más. Pero si está bajo, si está por debajo de 0,8, tendremos también, además de la acidosis metabólica con anion GAP aumentado, también tendremos una acidosis metabólica con anion GAP normal. Si tenemos que está alto, está por encima de 1,2 en este caso, estamos entonces en presencia que además de que tenga una acidosis metabólica con anion GAP aumentado, también tenga una alcalosis metabólica. Y también recordar que esto puede ser variable. Por ejemplo, en cetoacidosis se puede cumplir un poco este comportamiento de que lo normal sea entre 0,8 y 1,2. Sin embargo, si hay fallo renal agudo, si hay fracaso renal agudo, este comportamiento es variable. Es que cuando hay enfermedad renal crónica, el comportamiento del delta-delta es muy errático, porque depende del filtrado, depende de cuánta producción o cuánta no producción de bicarbonato haya, por ejemplo. Por otra parte, en las acidosis lácticas, estos puntos de corte pueden ser un poco más altos. Al inicio sí puede ser cercano a 1, pero cuando progresa la acidosis láctica, los puntos de corte son más altos, incluso llegando hasta 2. Un paciente con 1,5, por ejemplo, de delta ratio no implica que también tenga una alcalosis metabólica añadida. ¿Okay? Y también en intoxicaciones por alcoholes, por ejemplo metanol o etilenglicol, no está muy conocido cuál sería lo normal en esos procesos, pero se puede asumir que es igual a la acidosis láctica, de entre 1 a 2. ¿Okay? Esto sería en contexto de delta ratio, que me parece que es sencillo y solamente dividir el resultado de la delta de anion gap
y el resultado del delta del bicarbonato. Y vamos a ver cómo se comportaría en estos ejemplos que dimos al inicio. Si dividimos 0,8 entre 17, sería un delta ratio de 0,47. 0,47 está por debajo de 0,8. Es verdad que no sabemos en qué contexto está en el paciente, no sabemos si está en contexto de cetoacidosis, acidosis láctica o intoxicación por alcohol, pero independientemente de eso está por debajo de todos los rangos que hemos visto, 0,47. Y tampoco sabemos en qué contexto está este paciente, pero si dividimos 14 entre 6, eso es igual a 2,3. Está por encima de todos los rangos que hemos visto. Entonces también tiene una alcalosis metabólica. Vamos ahora al delta gap. El delta gap es en principio la resta, que si esto está en contexto de 1 a 1, lo normal sería 0. Sin embargo es variable, puede ser de menos 6 a más 6. Y no es frecuente verlo así. Yo lo que he visto es que el delta gap lo suelen cambiar al bicarbonato estimado, por ejemplo. Que si partimos de la fórmula del delta gap, que es igual al delta de anion gap menos el delta de bicarbonato, y sabemos que el delta gap lo normal es de 0 más o menos 6 y que el delta de bicarbonato es 24 menos el bicarbonato del paciente, podemos intentar despejar esta fórmula. Por ejemplo, menos por más da menos y menos por menos da más. Entonces cambiamos estos signos acá, que sería entonces menos 24 y más bicarbonato. Podemos pasar incluso este 24 al otro lado para que sea positivo. Entonces sería 24 más o menos 6 y eso es igual al delta de anion gap más el bicarbonato. Entonces otra forma de ver esto. Igual otros autores también han variado la amplitud. Otros consideran igual más o menos 2, que le dan mucha sensibilidad para detectar alteraciones en este tipo. ¿Ok? Entonces vamos a considerar que el delta gap también es valorado por esta fórmula, que sería sumar el delta anion gap más el bicarbonato. Entonces lo normal iría, si tomamos en cuenta 24 más o menos 6, lo normal es de 18 a 30. Pero les digo que otros autores toman incluso 22 a 26. Si está por encima de 26 o si está por encima de 30 sería alto, si está por debajo de 18 o si está por debajo de 22 sería bajo, y si está entre ese rango sería normal. ¿Qué pasa si está en este rango? Solamente tenemos en contexto de acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Qué pasa si está por debajo de 18 o por debajo de 22? Se añade también una acidosis metabólica con anion gap normal, porque el paciente tiene poco bicarbonato. En este caso, lo que se intenta más o menos sugerir es el bicarbonato. Si está muy bajo, hay mucha pérdida de bicarbonato, es decir, hay doble componente, tanto acidosis metabólica con anion gap aumentado como acidosis metabólica con anion gap normal. Y si está por encima de 30 o por encima de 26, hay mucho bicarbonato, es decir, el paciente tiene más bicarbonato del que debería, entonces tiene además una alcalosis metabólica. Son dos formas de verlo. Yo creo que es más fácil para mí el delta ratio, pero si te gusta el delta gap, haciendo esto de delta anion gap más el bicarbonato, también puedes hacerlo. Eres libre de ello. Entonces vamos a hacerlo en estos pacientes. Entonces delta anion gap sería 8, más el bicarbonato sería 7. 7 más 8, 15. 15 está por debajo de 18. Incluso también está por debajo de 22 según otros autores. Así que indiferentemente, este paciente, este ejemplo, es lo que habíamos dicho. Acidosis metabólica con anion gap aumentado también tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Y si hacemos en este ejemplo 14 más 18 sería 32. 32 independientemente del punto de corte está por encima. Por lo tanto, además de esto tiene una alcalosis metabólica. Entonces, una vez entendido esto, el delta anion gap con el delta de bicarbonato, podemos aplicarlo a futuro cuando tengamos una acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Okay? Vamos entonces a poner ciertos ejercicios y aplicar un poco este algoritmo que les he presentado, que bueno, no es el mejor del mundo, pero me parece que puede ayudarles a resolver muchos ejercicios y ayudarles en la práctica clínica. Entonces vamos a ponerlo un poco más pequeño e imagínense que están en el salón de clase y su profesor les pone este ejemplo, les dice: este sujeto con acidosis respiratoria no compensada, así se los dice, tiene un pH 726 que está bajo, una PSO2 que está alta y un bicarbonato que está un poquito alto. Les dice acidosis respiratoria no compensada y tenemos que saber que está utilizando esa terminología donde si el pH no está normal, no está compensado.
Esto en esta terminología sería correspondiente a una acidosis respiratoria parcialmente compensado, pero esta terminología no es aplicando estas fórmulas, por lo tanto la desechamos y nos quedamos solamente con el comportamiento o los valores de pH. Lo ubicamos acá y vamos a desarrollarlo usando el algoritmo que les dije. Entonces vemos primero pH. pH cómo está, eso es lo primero que tenemos que hacer. Está en rango de acidemia y quitamos esto porque esto no lo vamos a usar, lo quitamos. Entonces pH rango acidemia. Vamos a ver el comportamiento de PCO2 y bicarbonato. PCO2 alta sugiere acidemia, bicarbonato alto no sugiere acidemia. El trastorno primario será respiratorio, ¿okay? Tenemos una acidosis respiratoria. Sabiendo que es una acidosis respiratoria, quitamos las fórmulas acá que no nos sirven. No nos sirven ni las alcalosis ni las metabólicas. Entonces, lo que no sabemos esto es si es agudo o crónico, porque no nos dijo nada el profesor. Si queremos saberlo, podemos aplicar esta fórmula para saber si es agudo o es crónico. Entonces, delta de pH sería pH basal, que es 7,40, menos 7,26, que es lo que tiene el paciente, entre el delta de PCO2 entre 10, que sería 60, que es lo que tiene el paciente, menos el basal, que sería 40, entre 10. Lo de arriba nos da 0,14 y lo de abajo nos da 2, ya que 20 entre 10 es 2. Y 0,14 entre 2 es 0,07. Esto está en un rango un poco intermedio entre agudo o crónico, pero claramente 0,07 está más cerca de 0,08. Por tanto, sin que nos diga nada el profesor, y igual viendo que tiene mucha PCO2 elevada y poco cambio en la parte del bicarbonato, esto podemos decir que es agudo. Y si es agudo, tomamos entonces la fórmula de acidosis respiratoria aguda. Y en base a esta hacemos o valoramos si está compensada o no. Sería 24 más 0,1 por el delta de PCO2, que esto es 20. Y 20 por 0,1 es 2. Y 24 más 2 es 26, más o menos 2, 24, 28. El bicarbonato tendría que estar entre 24 y 28 y efectivamente está entre 24 y 28, está en 27. Por lo tanto, esto sencillamente es una acidosis respiratoria compensada. Y nos quitamos esto del anion gap porque no es una acidosis metabólica. No tiene añadido una acidosis metabólica ya que el bicarbonato está compensado. ¿Ok? Y resolvemos el ejercicio que nos puso el profesor. Claro, discrepa lo que dice el profesor, que decía que era no compensada, y acá nos da que es compensada. Pero bueno, es que son criterios diferentes. No increpes al profesor ni diga, no, está equivocado. No, son dos formas diferentes de ver el pH y ya está. Ahora, en un segundo ejemplo, el profesor te dice, tenemos ahora este paciente que tiene una acidosis respiratoria compensada, porque recordemos que está usando estos criterios y está un pH en rango normal, por tanto es compensada. Y te pone estos valores. Nos olvidamos de esto y nos quedamos con los valores que nos pone el profesor. pH de 38, peso de 60 y bicarbonato de 35. Vamos a hacer nuestro algoritmo, quitamos esto que probablemente no lo vayamos a usar y vemos primero el pH. pH está en rango normal, no nos dice nada, por tanto pasamos igual a valorar los componentes. PCO2 alta, esto es acidosis respiratoria. Bicarbonato alto de 35, esto es una alcalosis metabólica, por tanto estamos en una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. ¿Qué es lo que está imperando? Vamos a ver el pH. 7,38. 7,38 está por debajo de 7,40. Si está por debajo de 7,40, impera la parte de la acidosis. Entonces tenemos una acidemia, aunque esté en rango normal de 7,35 a 7,45, sí, pero está por debajo de 7,40. Por lo tanto, es una acidemia. Lo que está predominando es la parte respiratoria, la parte de la acidosis respiratoria. Hubiésemos también hecho la fórmula concentración de hidrogeniones, pero no es necesario. No es necesario porque ya estamos viendo que el pH está por debajo de 7,40. Entonces, tenemos pH normal, pero tenemos acidosis respiratoria como trastorno primario. ¿Ok? En base a eso igual quedamos en las mismas, no sabemos si es aguda o crónica. Aplicamos entonces esta fórmula. Delta de pH, que sería 7,40 menos 7,38, igual 60 menos 40. Esto nos da 0,02 entre 2, que es igual a 0,01. Esto claramente es un trastorno crónico. Entonces, si es un trastorno crónico, desechamos esta fórmula y nos quedamos con la de la acidosis respiratoria crónica. Entonces, sería 0,4 por 20, que sería 8. 24 más 8, eso es igual a 32. Más o menos 2. Sería lo ideal que el bicarbonato esté entre 30 a 34. Pero tiene 35. Entonces, aparte
de la acidosis respiratoria que tiene el paciente tiene añadida una alcalosis metabólica. Como no es una acidosis metabólica, igual desechamos todo esto, pero podemos afinar ese diagnóstico y decir que es una acidosis respiratoria no compensada, y no está compensada porque el bicarbonato no está en rango de compensación, sino que está muy elevado. Entonces, añadido a este proceso tiene una alcalosis metabólica. Y es lo que hemos dicho siempre, que cuando tenemos un trastorno mixto, el pH se tiende a normalizar, ¿ok? Entonces, siempre que veamos un pH normal, estaremos en un proceso que no esté compensado, utilizando, vuelvo y repito, estas fórmulas. Y discrepando del otro término o de otro criterio que utiliza el profesor, que sería otra forma de valorar el pH, que es totalmente diferente a esta. Con todo esto hemos aplicado las dos formulitas que habíamos visto para ver si es un trastorno agudo o es un trastorno crónico. Y por último entonces les dejo este ejercicio. Están en la urgencia y les llega un varón de 36 años que fue encontrado en su habitación inconsciente y con varios charcos de vómito alrededor de él y múltiples cajas de medicamentos vacías también alrededor de él. Les pongo este típico ejemplo ya que nos abre mucho la mente para saber qué puede estar presentando este paciente. Entonces te dan esta analítica con todo ahí escrito, o sea, el estrés, la cosa, o sea, tú tienes que igual mantenerte sereno e ir poco a poco. Primero, ser esquemático, empezar como te dije en el algoritmo previo. Primero, ver el pH, ¿ok? pH, este te orienta, 7,15, estamos en una acidemia, ¿ok? Ver los componentes es lo segundo, ¿ok? Tiene PSO2 de 66 alta, tiene un bicarbonato de 23, está en rango normal, que igual debe estar un poco más alto. O sea, aunque no hagas ninguna fórmula, tú al ver una PSO2 muy alta, deberías ver un bicarbonato más alto, ¿ok? Entonces ya esto te llama un poco la atención, pero bueno, claramente ves una PSO2 alta, entonces tiene una acidosis respiratoria de base fijo, ¿ok? Una vez determinando que tiene una acidosis respiratoria, vas a ver si está compensada. La cosa es que para ver si está compensada tienes que aplicar la fórmula, y la fórmula te pide si es aguda o crónica, y no lo sabemos. El paciente fue encontrado en su habitación, asumimos que es algo agudo, no hay mucho cambio de bicarbonato, podemos también asumir por esa vía que es también aguda, pues no lo sabemos, así que podemos aplicar esta formulita. Entonces el delta de pH sería 740 menos 715 y el delta de pH2 sería 66 menos 40 entre 10. Lo de arriba nos da 0,25, lo de abajo nos da 2,6 y eso nos da 0,09. 0,09 es por encima de 0,08, esto es agudo. Entonces nos quitamos esto y la fórmula para usar es la de la acidosis respiratoria aguda, que sería entonces 24 más 0,1 por delta de PSO2, que ya vimos que era 26, por 0,1 es 2,6. Ahora, 24 más 2,6 es igual a 26,6. En torno a esto debería estar el bicarbonato, igual con un rango de más o menos 2, de 24,6 a 28,6, pero el paciente tiene 23, el paciente tiene poco bicarbonato, ¿ok? Para lo que debería. Entonces, además de la acidosis respiratoria, tiene una acidosis metabólica, tiene una acidosis mixta, ¿ok? Igual la acidosis respiratoria puede ser porque los medicamentos que se tomó deprimían el centro respiratorio, igual la acidosis metabólica puede ser igual los medicamentos producen metabolitos ácidos y está produciendo entonces la acidosis metabólica. Esto es aquí haciendo una hipótesis rápida, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la acidosis metabólica, tenemos que definirla, que no es 100% obligado, pero estamos, a ver, si vemos una acidosis metabólica, siempre que podamos, hagamos el anion gap, siempre que podamos, ¿ok? El anion gap entonces en este paciente sería sodio 136 menos la suma de cloro 97 más 23 de bicarbonato. Eso nos da un anion gap de 16, ¿ok? Definimos entonces que la acidosis metabólica que tiene es con anion gap aumentado. Si hay anion gap aumentado, quiere decir que hay un nuevo ácido. Ese nuevo ácido igual puede ser algún metabolito de los múltiples fármacos que se tomó, o alguna lesión que está produciendo esos fármacos que se tomó, o lo que sea. Puede ser ácido láctico, puede ser metabolitos ácidos de los medicamentos, puede ser muchas cosas, ¿ok? Puede ser lesión renal y también acumulación de cetoácidos, es decir, múltiples causas. Lo veremos cuando estudiemos al paciente, ¿ok? Pero en este contexto sabemos que tiene doble componente, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos acidosis metabólica con anion gap aumentado, también hemos aprendido que se debe valorar
Tampoco es obligado, pero siempre que podamos y lo sepamos hacer, valoremos esto, delta-delta. Que lo que yo te recomiendo es usar el delta ratio, que es dividir el delta del anion gap entre el delta de bicarbonato. Delta del anion gap sería el anion gap del paciente, que es 16 menos 12, que sería 4, ¿ok? Y el delta de bicarbonato sería 24 menos 23, que sería 1. Entonces 4 entre 1. Este 4 quiere decir que hay 4 milimoles de una sustancia nueva que es ácida, por ejemplo. Y bueno, 1 es la diferencia de bicarbonato. Entonces 4 entre 1 es 4. Te recuerdo un poco los puntos de corte que dijimos de 0,8 1,2 o que puede subir hasta 2. Independientemente de esto, 4 está por encima de todo esto. Y 4 quiere decir de que este paciente tiene mucho cambio de anion gap, pero hay poco cambio de bicarbonato, es decir, tiene mucho bicarbonato, debería haber disminuido más. ¿Y qué pasa cuando tenemos el bicarbonato en concentraciones más altas de las que debería? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué pasa cuando tenemos un bicarbonato que no está tan bajo como debería? ¿Con eso cómo se llama? Eso se llama alcalosis metabólica. Entonces, además de la acidosis metabólica, este paciente tiene una alcalosis metabólica añadida. ¿Ok? Te preguntarás por qué tiene alcalosis metabólica. Bueno, puede ser también muchas causas. Igual podemos intuirlas porque ha vomitado mucho, y al vomitar mucho igual se pierden muchas cargas ácidas en la parte de los jugos gástricos, y puede también contribuir eso a la alcalosis metabólica. Pero bueno, lo sabremos cuando estudiemos más al paciente. Esto es 2 líneas de un paciente y solamente una línea de una cara de unos laboratorios. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tiene un trastorno que es acidosis respiratoria, otro trastorno que es acidosis metabólica con anion gap aumentado, y otro trastorno que es una alcalosis metabólica en este contexto. Este es un típico ejemplo de lo que se llama trastorno triple, ya que tiene 3 trastornos, y eso se puede saber o se puede llegar a descubrir utilizando este delta-delta. Una vez visto este último ejercicio, hemos integrado un poco de las nuevas fórmulas que hemos visto, pero lo que me interesa es que sepan el delta-delta y lo apliquen de vez en cuando, ¿ok? Y una vez aprendido esto, bueno, podemos esperar tranquilamente en la emergencia a que llegue otro paciente. Y les voy informando que ya nos acaban de llamar, que llega otro paciente con alteración del estado de conciencia y necesita ser valorado urgentemente. Así que el próximo vídeo va a ser sobre una nueva autoevaluación, una segunda autoevaluación de esta línea, donde ustedes van a decidir qué hacer con este paciente que viene, que vamos a esperar con ansias a ver de qué se trata, ¿ok? Si consideras que te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y colegas. No te olvides de regalarme un like, y si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.